Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este nuevo espacio de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de NSE Perú prepara y comparte para todos ustedes de esta familia de NSE que en las diversas plataformas de radio, televisión, redes sociales nos siguen y agradecen este contenido. Una alegría servirles ahora, en esta circunstancia ciertamente difícil, pero siempre es importante seguir manteniendo nuestra fe. Como saben, cada semana nos acompaña un invitado especial. En este caso lo estamos haciendo seguido. Ojalá que la tercera también pueda ser, porque van surgiendo temas, pero si no, seguro en otra ocasión también lo haremos, porque se trata, presento y saludo nuevamente a un colaborador habitual con todo lo que nos comparte, el padre Pierre Martínez Valencia, que ahora se encuentra en la parroquia San Antonio Abad. Lo vemos ahí con su libro, su estudio, y es una conexión virtual dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora. Padre Pierre, nuevamente bienvenido y qué alegría hablar de estos temas y sobre todo ahora sobre la Santísima Virgen María. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Hernán. Un gran saludo a toda la gente de NSE que nos escucha, que nos ve en los distintos lugares en donde está presente este medio de comunicación tan lindo, tan evangelizador. Yo encantado de estar con ustedes y para cuando quieran y cuando lo deseen estoy a su servicio y total disposición, que para eso estamos, ¿no? Para Muchas gracias, evangelizar. padre. Aunque usted ya me ha dicho bien que en este tiempo de inmovilización, bien aproveche el tiempo, no es que le falte, y más bien compartíamos, también nos pasa a nosotros, qué bien que sea para Dios, para las almas. Más bien sentimos, yo al menos lo compartía con usted la otra vez, el tiempo parece más breve porque han surgido más tareas. Bueno, bendito Exacto. sea Dios, bendita sea la Virgen, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, yo, gracias a Dios, desde que empezó la cuarentena, yo creo que un poquito por el Espíritu Santo, a pesar de mis limitaciones y pecados, pero un poquito a consecuencia de la cuarentena que empezamos en el Perú, yo empecé a hacer varios programitas en redes sociales, ¿no? Principalmente en Facebook y también en WhatsApp, tengo y un poquito en YouTube, en una página que se llama Criterio Cristiano, y allí rezo en la mañana, las laudes, el rosario, la Santa Misa, después en vivo, y después tengo un programa todas las noches, también en la red social principalmente de Facebook, que se llama Conectados en la Fe, y eso lo hemos venido teniendo durante estos 50 días de cuarentena, así que por gracia de Dios ha sido una cosa maravillosa, te aseguro, una cosa muy linda. Hemos podido conectarnos con la fe, con la gente, realmente estoy encantado con eso, la gente, digamos, se ha manifestado siempre muy, Qué muy buena, muy bonito. atenta, respondiendo muy bien, ¿no? Y bueno, y con la oportunidad que ustedes me dan de llegar a muchas más personas, Que yo esto feliz de predicar el Evangelio, me ha ¿no? hecho pensar, padre, no es el tema, el productor ya me va haciendo gestos por allí, pobre, que, para que podamos... Pero, padre, fíjese, por ejemplo, que nosotros hemos tenido, según usted también, el conocimiento de que lastimosamente se ha incrementado mucho el consumo de contenido sobre la impureza en este tiempo. Pero el segundo contenido que ha subido increíblemente, como usted nos comentaba, y otros tantos sacerdotes preocupados por el bien de las almas, de las ovejas, de la iglesia, el contenido de misas, reflexiones, oraciones que se ha incrementado. Así que una alegría, padre, que usted también sea de ese grupo inmenso que ha aumentado y entre tantos cibernautas, etcétera. Pero hoy y ahora queremos hablar brevemente, decía si no me equivoco, San Bernardo, de Santa María nunca bastante. Y ahora queremos continuar con este segundo, digamos, esta segunda parte. Si da tercera, bendito sea el Señor. Si no, dejamos a los amigos con hambre de María, que sería lo bonito. Sobre este dogma que habíamos empezado la última vez, sobre Santa María, Madre de Dios, que nos involucra un tema histórico, patrístico, teológico, herejías que se renuevan ahora también. Padre, la otra vez realmente a mí me quedó mucha hambre también, seguro a los amigos de NS también. Habíamos dicho algunas citas bíblicas pequeñas, hasta 2 o 3, pero que se habían abierto a todo un panorama apasionante sobre María. ¿Dónde querría usted continuar el punto, padre, ahora para dar quizá un pasito más para conocer Sí, este dogma de Santa María, Madre de Dios? Y es un escándalo el título. claro. Bueno, justamente la cuestión es, hemos hablado de los textos bíblicos que nos hablan de María como madre de Jesús como hijo de Dios, y hemos conectado inclusive bíblicamente, por tanto, para cualquier hermano de otra denominación cristiana no católica, ya esto es una encrucijada, ¿no? Porque
no hace falta hacer demasiadas argumentaciones. Ya explícitamente hemos hablado de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios Altísimo, y que María, como dice el texto de San Lucas en la Encarnación, en la Anunciación, le dice San Lucas le dice el ángel a la Santísima Virgen que el que va a nacer es Hijo de Dios, es santo, y es el Emanuel. Le pondrás por nombre Emanuel, porque dice el texto de la Escritura, se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por tanto, María va a ser madre de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros. Entonces, María es madre de Dios. Ya es explícito eso. O sea, no hay que hacer acá. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos un poco de que la teología consiste en razonar la fe? Y que a veces los hermanos protestantes no razonan la fe, sino directamente van al texto literal, y si dice el texto literal es así, y si no dice el texto literal no pueden dar un paso, ¿no? Pero aquí ni siquiera se trata de dar un paso, es explícito, porque el que van a nacer, dice el profeta Isaías, y lo repite el evangelista, el que van a nacer es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es la madre del Dios con nosotros? María. Por tanto, es madre del Dios con nosotros. Listo, ¿qué más vamos a agregar aquí? Ya podíamos cerrar y decir, listo, ya se acabó el tema, y no es así, ¿no? Porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo, exactamente, porque evidentemente la teología es ese esfuerzo grande que debemos de hacer para explicar esta fe, porque ¿cómo va a ser madre? Entonces la pregunta de las preguntas es, ¿Dios tiene madre? ¿Cómo puede ser esto? Y eso es lo que escandaliza a los hermanos protestantes. Dicen, no, que puede ser que los católicos creen en María, que es más que Dios, y entonces no son cristianos, sino que son marianistas, maristas, mariológicos, marianos, no sé qué cosa, no sé. Mariólatras. Algo así, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, gracias que nos digan marianos, que nos digan, ¿me entiendes? Todo lo que quieran, porque María nos lleva a Cristo. Habíamos dicho un poco acerca de esto. Entonces, ahora quiero avanzar un poco entonces acerca de la teología, del razonamiento. Entonces, creo que es importante avanzar de a poquito, y si hay alguna cosa que no se entienda, Hernán, estupendo, me cortas, padre. y seguimos bien, tratando. Gracias, ¿okay? Adelante. Entonces, bien, vamos a hablar entonces, ¿cómo es esto de que Jesús, al ser hijo de María, hace que María sea madre de Dios? ¿Qué significa esto? Vamos a entender, para esto hay que entender terminologías. Importante es que uno aprenda que hay determinados términos que se pueden utilizar para Jesucristo y otros términos que no. Entonces, para hablar de María como madre de Jesús, como madre de Dios, tenemos que hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque solamente una idea completa en el sentido de que lo que más o menos la teología y la Escritura nos habla de Jesucristo, una idea completa en la revelación, en cuanto a la revelación, porque completa solamente la tendremos en el cielo y ni siquiera allí, porque Dios es infinito y no podemos conocerlo totalmente, pero una idea de la encarnación, como nos lo presenta la Sagrada Escritura, nos hace que empecemos a tener palabras técnicas, ¿entiendes? Así como, por ejemplo, en la farmacéutica, no es lo mismo la penicilina que la, qué sé yo, dexametasona, ¿me entiendes? Y no podemos llamarla de la misma manera, porque estaríamos matando a una persona si es que confundimos, ¿no? Bueno, así también en la teología no se puede llamar de la misma manera, por ejemplo, persona que naturaleza. ¿Me entiendes? Son distintos términos. Y un católico tiene que aprenderlos. O sea, no se trata solamente, y eso dejémoslo para los católicos, yo me dedico a rezar mi rosario. No. Todo católico tiene que saber esto al menos para poder entender mejor su fe. Y para poder darse cuenta de que esto no es idolatría, no es darle un lugar que no le corresponde a la Virgen, no es, ¿ok? O sea, no solamente para defender, sino para saber y para profundizar. Es importante tener conocimiento de estas palabras técnicas. Correcto. Ahora bien, una introduccióncita brevísima es que algunos teólogos contemporáneos, guiados un poco de toda esta corriente de filosofía moderna, quieren dejar de lado los términos antiguos. Ajá. O sea, llamar persona, llamar naturaleza, llamar sustancia, llamar supósito o su subsistente o cosas así, son de filosofía antigua, de la filosofía griega. Ahora estamos en otro tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué hablar de esta terminología? Primero, porque esa filosofía griega, que después en la escolástica, ¿no?, brilló tanto con Santo Tomás de Aquino, esa teología es la que ha podido explicar el misterio, no la teología moderna. La teología moderna se tiene que servir, porque ya esas cosas además han sido definidas
en la iglesia por los concilios, por distintos, o sea, ya el magisterio se ha proclamado con esa terminología. Entonces el cristiano tiene que más o menos aprender esa terminología para poder entender, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Jesús, de manera así genérica, ya pasó la introducción, cuando hablamos de Jesús de manera genérica, ¿qué tenemos que decir? Por los textos que antes hemos escuchado, ¿no? Que Jesús es Dios. Hasta ahí está todo claro, ¿cierto? Perfecto. Que Jesús es hombre, porque es el Hijo del Hombre. Jesucristo mismo lo dijo, ¿cierto? Nació en Belén. Dios no nace. Si ya empezamos a hablar de que es Dios, Dios no nace. Dios no crece en sabiduría, estatura y gracia. Dios no. Dios no puede serlo. Dios no puede crecer. Dios ya es infinito. ¿Se entiende? Si, bueno, Jesucristo lloró. Dios no llora, no tiene lágrimas. ¿Me entiendes? Dios tiene entrañas de misericordia con nosotros, pero no tiene entrañas tampoco. O sea, cuestiones materiales no tiene. Son maneras antropomórficas de hablar de Dios. Entonces, empecemos por partes. ¿Qué quiere decir entonces que Jesús es Dios y que Jesús es hombre? Ya, vamos a tratar de explicarlo. ¿Y qué significa esta encarnación? Y que sin ella no podríamos ser cristianos. Sin este dogma, sin esta verdad que nos ha revelado la Escritura y que la Iglesia la toma como la verdad central de la fe, sin esto nosotros, o sea, estamos hablando de lo más importante, lo más esencial de nuestra fe. Muy bien, vamos a tratar de explicar entonces con esas terminologías. Primero entonces, hay que explicar que Jesús es una persona. Ya. Ahora, ¿qué cosa es una persona? Ya. Boecio, filósofo cristiano, dio una definición de persona que después Santo Tomás la va a ajustar y que tanto ayudaría hoy día, porque hoy día heredan los perritos o los gatitos y no son personas. Así es. ¿Me entiendes? Entonces hay que definir qué cosa es persona, porque para eso también es la cuestión de la vida. ¿Cuándo empieza a ser persona? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es persona? ¿Te das cuenta que es un término no solamente que nos ayude en la teología, también en la filosofía, en la antropología, en la sociología, en la jurisprudencia, etcétera, ¿no? O sea, en la realidad de la vida social en la que vivimos. Bueno, ¿qué es persona? Boecio decía, persona es sustancia individual de naturaleza racional. Ya. Por sustancia se entiende toda cosa, ya sea material, ya sea inmaterial. Un angelito es una sustancia inmaterial. Mi teléfono es una sustancia material. Un animalito es una sustancia material viva, porque vive, ¿cierto? Un hombre también es una sustancia material. Pero ¿qué diferencia al hombre de todas esas otras sustancias? Que el hombre tiene una naturaleza racional. Es decir, que la esencia del hombre, lo propio del hombre, no es el tamaño que tiene, no son ni siquiera los brazos que tiene, sino que son la realidad racional que tiene. Es decir, esta actividad de la razón, de la inteligencia, que lo hace conocer, que lo hace captar el mundo, que lo hace razonar sobre el mundo, esa capacidad da muestras de que el hombre tiene una naturaleza muy especial que le permite razonar. Y esa naturaleza racional es lo más profundo de su realidad humana. Entonces, estamos hablando de su alma, ¿cierto? Racional, y que está también en el cuerpo. Pero el hombre es el individuo, el cuerpo y el alma, la persona, ¿no? Es el individuo, el cuerpo y el alma, que corresponde a un ser racional. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, todos nosotros somos personas. Todos los sujetos que tienen una esencia, una naturaleza racional, son personas. Los animalitos, con todo el cariño y el respeto que les tenemos que tener al cuidado de la naturaleza, no son personas. Así es. Ni un monito, ni un chimpancé, ni un gatito, ni un hipopótamo, ni un elefante son personas. Padre, el ser humano perdone, sí. esto hay que, no, pareciera que no es la idea, pero uno dice, ¿de qué nos vienen a hablar? Pero esto, como usted ha dicho, es preciso, importantísimo, capital. Tratar de explicarlo para entender que Jesús es persona. Claro, y luego para llegar a María, Madre de Dios. Pero, sin embargo, que ya me toca la pausa, Padre, le quiero dejar una pregunta en este paréntesis que usted mismo ha abierto. No quiero irme ahora allí, en otro momento seguro que sí, por varios gestos, actitudes polémicas y a veces la confusión que también nuestro mismo Señor ya le anunció, que las puertas del infierno lucharán contra la iglesia, aunque no podrán. Pero
Es verdad que también a veces en nuestra querida Santa Madre Iglesia hay cierta confusión, no hay claridad, pero por ejemplo, metiéndome en este ambiente de esta teología, de esta filosofía que ahora no gusta precisar términos, no hay, todo es muy ambiguo, muy feeling, ¿no? Todo un Claro, sentimiento, pero la tierra también podríamos hablarle de como sustancia, porque ahora incluso, repito, en la iglesia a un momento se ha mencionado que está como hermana o madre tierra, alguno incluso creo que hay un error, padre, en esto que se ha dicho, pero San Francisco de Asís hablaba de hermana madre tierra, ciertamente un himno muy antiguo, muy bonito, con orden, ¿cierto? Pero, padre, la Virgen también, perdón, la tierra también será, podríamos considerar en estos ejemplos que nos ponía usted, el celular, la persona, el animalito y todo, en este desorden, también la tierra como una sustancia, ¿cómo se tendría que entender? Le dejo con esa pequeña pregunta para irnos a la pausa en este tratar de entender que María es Madre de Dios. ¿Sí? ¿Le parece, Padre Pierre? perfecto, perfecto, A Hernán, los buenísimo. amigos de NS una brevísima pausa, no se desconecten porque si no, no vamos a terminar de entender este tema importantísimo sobre este dogma de Santa María, Madre de Dios. Una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos, queridos amigos, en Hacia el Encuentro con Dios, en este segundo bloque con nuestro invitado, un colaborador habitual, el Padre Pierre Martínez Valencia, que virtualmente estamos conectados en directo por las circunstancias que todos sabemos, pero igual como tenerle aquí, muy siempre cercano, atendiendo nuestras dudas, nuestras consultas y explicándonos además este tema de Santa María, este dogma de Santa María, Madre de Dios. Que, como decíamos, Padre, nuevamente bienvenido por darnos este tiempo. Como decíamos en alguna pausa o antes de empezar esta grabación, ahondar en María es ahondar en Cristo, ¿no? Por eso Claro. es el mismo rosario, la devoción marianas, auténticamente, las auténticas, porque también hay que tener cuidado, ¿no? Pero son cristológicas, en el fondo nos llevan a Cristo, esto decía también San Juan Pablo II, y es lo que vemos, usted parece que se ha metido por el bosque ahí con términos filosóficos y todo, pero que nos puede asustar porque no estamos acostumbrados, pero vale la pena precisarlos para entender lo racional que es nuestra fe. No es solo razón, evidentemente, pero para que veamos que no es un tema idolátrico, una imposición, una cosa que se nos ha... Esto es de siglos, muy bien razonado, y vale la pena por lo menos darle este vistazo. Padre Pierre, bienvenido otra vez. Gracias por lo que nos viene Bien. explicando. Y Bien. estamos hablando acerca de la persona, la sustancia. Yo le he hecho una pregunta porque también ahora se habla mucho de la Madre Tierra o Madre la Hermana Tierra, Tierra, sí, sí. y también la consideramos sustancia. ¿En Ya, qué sentido? Padre, bienvenido. ya. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Muy bien. Yo antes de contestarte lo de la Madre Tierra, quería decir algo más, ¿no? Adelante. Estamos tratando de razonar sobre Cristo, porque si no razonamos, no vamos a entender quién es Jesús. Y si no entendemos quién es Jesús, tampoco vamos a entender quién es María. Y el problema es que justamente nuestros hermanos protestantes que piensan que nosotros idolatramos, que nosotros la ponemos por encima de Jesús y qué sé yo, es porque no entienden a Jesús. Hay que entender a Jesús para entender a María. O sea, si bien María, como decía San Luis María Grignion de Montfort, ¿no? María nos lleva a Jesús, pero es ahora Jesús el que nos va a hacer entender quién es esta mujer, María. Wow. ¿Ya? Qué Entonces, importante y grande esa frase que a veces la decimos con devoción, con sencillez, pero es profunda. A Jesús por María, ¿no? Y claro, por María a claro. Jesús. O sea, Y, es una doble vía obligada y casi me está... A ver, perdone que le corte, pero no es que no pasa nada si María no está en una teología, ¿no? Como usted nos dice, va a faltarle algo a nuestra concepción y fe en Cristo, en Dios. No claro, es que no va a pasar claro. nada, va a pasar algo. Claro, claro que sí. Muy bien, entonces seguimos un poco entonces. Respondo un ratito lo que decías de la Madre Tierra. En principio, nosotros, cristianos, que tenemos fe en Dios nuestro Señor, sabemos
que todo ha sido creado por Dios. Por tanto, la alabanza viene a Dios, no a los hombres, no a las cosas. Ahora, con María Santísima hay un elemento muy importante, ¿sí? Que podríamos hacer una analogía inclusive, ¿no? Porque así para que el hombre nazca tenía que haber una tierra, o sea, un lugar, un suelo habitable, Claro. dispuesto para que el hombre pudiese ser creado. Así también, para que Cristo naciera, era necesaria una disposición de una mujer, así lo quiso Dios, porque Dios podría haber creado de otras maneras, ¿cierto? O podría haber hecho de otras maneras la encarnación, o podría haber hecho la salvación de otras maneras, ni siquiera con la encarnación, ¿eh? Pero Dios lo determinó así. Así como de entre tantos mundos eligió la tierra, pues así también entre tantas mujeres eligió a la Virgen María. Así ¿Hay una es. cierta analogía? Por supuesto que sí. Qué bonito. Por supuesto que sí. Y una tierra preparada para que el hombre pudiese nacer ahí. Si la tierra estaba en demasiada temperatura, el hombre no iba a vivir. Si la tierra estaba demasiado gélida, el hombre no iba a vivir. Si la tierra no tenía agua, el hombre no podía vivir. Si no tenía oxígeno, el hombre no podía vivir. ¿Entiendes? Una tierra, bueno, así también la analogía nos sirve para que se encarne el Verbo. Tenía que haber esta tierra buena, esta tierra nueva que era María Santísima. ¿Okay? Se puede hacer una analogía, pero no es lo mismo. Ahora, hay que tener cuidado porque una cosa es eso, Dios nos da un medio para alcanzar el fin, ¿cierto? Así como nos dio a María para alcanzar a Cristo, pero no hay que pensar entonces, primero, hay una gran diferencia porque las analogías tienen esto. En un poquito se parecen y en mucho se distinguen. ¿No? Lo propio de las analogías es eso. En un poquito son parecidas y en mucho son distintas. Porque la Virgen María es un ser humano, imagen de Dios, como así lo dice la Sagrada Escritura. Y como lo vemos en la realidad, además, ser espiritual. En cambio, la Tierra es sencillamente un planeta. ¿Me entiendes? Es un lugar donde habitamos. Importantísimo él, pero no es un ser viviente, no es una persona. El gran problema que tenemos hoy día es que cuando hablamos de la naturaleza, pensamos que la naturaleza es no solamente las cosas que están en los bosques, en las selvas, ¿no? No solamente es eso la naturaleza, sino que pensamos cuando decimos la naturaleza, por ejemplo, ¿cómo trabaja la naturaleza? La naturaleza es sabia. Oye, es sabia porque Dios es el sabio el que maneja la naturaleza. No es que la naturaleza tenga fuerza de sí misma, ¿no? Es como darle personalidad, padre, ¿no? Claro, no a consecuencia, pero fíjate, pero es que eso viene a consecuencia de ¿qué? De una mala concepción evolutiva. Porque cuando uno entendió mal la teoría de la evolución, pensando de que la materia de sí misma tiene el poder y capacidad para transformarse y volverse lo que somos ahora, entonces vas a entender sabiduría, aunque los que postulan la evolución dicen que la materia no tiene inteligencia, sino que brota por casualidades y cosas por el estilo. Mira las casualidades que tiene nuestro ecosistema, nuestra eósfera, nuestra ionosfera, nuestra atmósfera. O sea, todas esas cosas son casualidades, Dios mío. Y al final usted y yo y la sociedad, producto de esas casualidades. Claro, somos una casualidad bárbara. Qué locura. Ahora, la otra vez yo veía una fotito, un meme, no sé cómo se llamará, de una mano humana sin piel, con los tejidos, los nervios, con los músculos, todo eso, ¿no? Y de otro lado, la mano de un robot. Entonces, decía de un lado, ¿no? Aquí encontramos en la mano del robot tecnología. Aquí, en la mano humana, que es mucho más perfecta que la mano de un robot, aquí encontramos casualidades. Firma la teoría de la teoría de la evolución. Es totalmente ilógico. Bueno, claro. Entender así es darle un poder a la tierra que no tiene. Así es. Y es medio idolatrar la tierra, cuando la tierra solamente es alguien, ves que no es Dios, ¿no? A quien debe rendir cuentas es a Dios. Ahora, distinto es con María, porque a María nosotros no la idolatramos, a María nosotros no le damos el lugar de Dios, lo hemos dicho 1000 veces, ¿me entienden? Pero la cuestión es que María fue puesta por Dios como madre de su hijo y como madre de los hombres. Y a la tierra Dios no la puso como madre de los hombres. ¿Me entiendes? Hay una cosa explícita. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Monseñor Fulton Sheen, en un libro venerable que se llama... Sí, claro, que en un libro que se llama, creo que es El primer amor del mundo, no me acuerdo si es ese libro o es La señora, ahora no me acuerdo cuál era el texto, dice, si nosotros trabajásemos en un banco, en los bancos generalmente hay bodegas donde están los tesoros, ¿no? Bueno, nosotros, para poder entrar al tesoro, tenemos que tener la llavecita. A la llave no le rendimos culto, no la valoramos, digamos, como al tesoro, pero sí la cuidamos.
Claro. porque sin la llave no entramos al tesoro. María es la llave. Ah, qué bello. Buenísimo, es Sí, una sí, sí. comparación muy actual, muy linda. Genial. Fulton Sheen, un hombre muy inteligente, Sí, ¿no? sí, así es. Bueno, entonces, bien, entonces seguimos, mira que nos hemos Y dilatado así mucho. es, y Sí, perdone, pero entonces en el ejemplo que decía usted de sobre persona y poniendo el ejemplo de sustancia, la tierra también sería una sustancia. la Tierra es una sustancia, ¿sí? Como planeta es una sustancia. Ahora esa Correcto. sustancia mineral, ¿cierto? Ajá, Esa sustancia está llena de otras sustancias, ¿cierto? perfecto. Como el cerro. El cerro es una sustancia, pero esa sustancia tiene piedras, tiene arena, tiene, qué sé yo, distintos Correcto. elementos, ¿cierto? Bien. Ahora, sigamos con el tema de persona, ¿sí? Ujú, Para que no nos distraigamos. ujú. Persona. Jesús es persona. Si dijimos que persona es una sustancia individual de naturaleza racional, Jesús es persona. Pregunta. Yo creo, digamos, que cualquier ser humano que sabe que Jesús se encarnó, o sea, que Jesús fue concebido, nació, vivió como ser humano, en principio es persona, ¿cierto? Ahora, la cuestión es, ¿Jesús es persona divina o es persona Ah, humana? ujú, Ahí es la ujú. diferencia. Que es persona como Por, uno más de nosotros o si tenía algo especial. claro, es persona. O sea, ¿en qué consiste su realidad de persona en Jesucristo? Es persona, listo. Ahora, persona es un individuo, no son dos, es uno. ¿Qué significa? Que nosotros sabemos por los textos bíblicos, Jesús es Dios, Jesús es hombre. Jesús es Dios, nació, vino a este mundo. Jesús es hombre, nació de la Virgen María. Bueno, todo hombre nace de mujer, ¿cierto? Nació como hombre, vivió como hombre, pero es Dios. Ahora, ¿qué cosa es Jesús? ¿Dos cosas? ¿Una sola cosa? ¿Cuántos Jesús hay? ¿Es un Mm, Jesús divino y un hombre Jesús? ¿O es solamente un Jesús? ¿Se entiende? ujú. Bueno, a partir de esto surgieron herejías, que eso lo trataré después, ¿no? Surgieron herejías que decían, bueno, Jesús era Dios que había tomado un cuerpo, no cuerpo y alma, sino un cuerpo. Entonces, era Dios que estaba en un cuerpo que servía como de máquina a la divinidad. No Ajá, era hombre, entonces, no tenía ajá. naturaleza humana, sino solamente tenía naturaleza divina. Otros decían, no, Jesús era un hombre, pero a consecuencia de lo que Dios le enviaba, ¿cierto? Lo adoptó como su hijo. Entonces Jesús no es Dios, Mm, es solamente un hombre al que Dios lo ha elevado un poquitito, pero no es Dios. ujú, Y la iglesia ha ido respondiendo siempre a esto, ujú. porque los textos bíblicos nos dicen, no, Jesús no es un hombre, no llegó a ser Dios, Jesús es Dios, se encarnó. Cuando dice San Pablo, ¿no? En esta cita tan bonita, me parece que es en la carta a los Gálatas, me parece, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Ven? Envió Dios a su Hijo, o sea, es Dios, pero también es hombre. Y padre, además, me ha hecho recordar como el escándalo en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor dice, esto es mi carne, o sea, dice carne, por eso los fariseos se escandalizan. Lo mismo, dice, ¿por qué milagro me quieren apedrear? No te Claro, vamos a apedrear por ningún milagro, ni por ninguna obra buena, sino porque dices ser hijo de Dios. Por eso te queremos apedrear. exacto. O sea, ese es el escándalo de su época, porque le decían, Ex ¿ustedes quiénes creen que soy? ¿Un profeta? ¿Uno más? No. Y dice Pedro, ¿no? Ahí, no, tú eres el Hijo de Dios. el Ese es el Mesías, claro, el Hijo de escándalo, Dios. porque hacía bien, daba de Exacto. comer a la gente. Por ahí, ¿no, padre? También. Claro, por eso digo, estas cuestiones son claramente muestras de que Jesús no es solamente un hombre. Esa cita que das tú, que es en San Mateo 16, 13 en adelante, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, ahí está. Eso es lo que Jesucristo quiere, digamos, que nosotros deduzcamos, que es el Hijo de Dios, Ujú, el Mesías, o ujú, sea, que es Dios Todopoderoso y que es hombre. ujú, Entonces, en Jesucristo hay estas dos realidades, la humana y la divina, pero es una persona, no son dos personas. No es ujú, una persona divina y una persona humana, ujú, es una persona que ujú. tiene dos cosas, todavía no sabemos cómo llamarlas, dos elementos, ¿me entiendes? El elemento divino, que no es solamente una partecita de Dios, Dios no se divide, Es sino es verdad, toda la divinidad, es verdad. y tiene también toda la humanidad, porque si tuviera un poquitito de la humanidad no sería hombre. O sea, imagínate si nosotros hubiéramos, si solamente se hubiera unido en Jesucristo el alma con la divinidad y no el cuerpo. ¿Me entiendes? No sería hombre. Claro. Si se hubiera unido solamente el cuerpo y no el alma,
no sería hombre, ¿me entiendes? Y la redención y su resurrección y los méritos para nosotros, o sea, de aquí se desprende un montón de cosas. Claro, porque de la encarnación se sigue la redención. O sea, si no se encarnó Dios, si no se encarnó, no nos ha salvado. Sí, solo una Un apariencia de hombre, Dios, solo una... claro, claro. Por eso digo, solamente Dios. Entonces, a ver, ¿es una persona? Hasta ahí estamos claros. ¿Qué tipo de persona es? Vamos a verlo en cuanto a las naturalezas. Ajá, ¿Ya? ajá. Entonces, primera definición, persona. Sustancia individual de naturaleza racional. Vamos a cambiar el término de Boecio racional por el término intelectual para poder aplicarlo al ángel y a Dios. Porque Dios no es racional, el ángel tampoco, tienen distintas maneras de conocer, son intelectuales pero no racionales. No importa si no lo llegan a entender, pero para ser estrictos en la definición, quiero decirlo, ¿ya? Ahora, Jesucristo entonces es persona. Pero ¿qué constituye esa persona? A ver, en nosotros, ¿qué nos constituye personas? El cuerpo, toda la complexión del cuerpo, nuestras células, nuestro ADN, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos, La parte todo el cuerpo. natural o animal, ¿no, padre? Claro, toda la cuestión, toda nuestra sensibilidad, todo conforma la cuestión, ¿cierto? Toda esa cuestión es la naturaleza humana. Pero junto al cuerpo, también el alma. Ahora, ¿podría existir un hombre sin brazo? Por supuesto. ¿Podría existir un hombre sin un riñoncito? Por supuesto. Podría existir, pero hay elementos que son esenciales en la naturaleza humana, ¿cierto? En el cuerpo humano, y que si es que uno disgrega saca muchos órganos, termina matando al ser humano, ¿cierto? Bueno, entonces el cuerpo tiene que ser, digamos, de ser humano para que pueda ser una persona humana, ¿sí? Cuerpo. Pero además, junto al cuerpo, tiene que estar el alma. Si no hay alma, no hay hombre. Un cadáver era un hombre, ya no es un hombre. Un cadáver son los restos de un hombre. Entonces, para que haya persona, o digámoslo así, para que la naturaleza humana esté completa, tiene que haber alma y cuerpo. Esa es la naturaleza humana, alma y cuerpo, ¿sí? La naturaleza humana comprende eso. Ahora, la naturaleza divina, ¿qué cosa es? Padre, Es ahí me queda una duda y me Sí. toca la pausa otra vez, pero hemos definido brevemente, me parece genial, lo de cuerpo, pero ¿y el alma no parece un término creado por los católicos, quizá usted recuerda algún argumento sencillo de comprobación Sí. de que, claro, esté el cuerpo vivo, luego viene el deceso y se nota que ese cuerpo le falta algo y es un cadáver, como se acaba de decir, pero ¿cómo podemos demostrar Sí, demostrar. la existencia del alma, incluso que no es una cuestión inventada desde el lado de los creyentes? Le dejo con esa pausa en este avanzar para entender que en Jesús se daba esa conjunción escandalosa y que aunque parece que nos estamos metiendo por senderos poquito difíciles, vale la pena para explicar por qué Santa María es Madre de Dios. Una cosa es Madre Jesús, lo podemos aceptar y de suyo los de su época lo aceptaban, el hijo del carpintero. Claro. Pero Sí. ya decir que era Madre de Dios, terminó muerto. Sí, Y es tal nuestra cual. fe, ¿no? Padre, le Así invito a es, una así es. pausa y le dejo con Bien, esta hermano, pregunta. muy bien. ¿Sí? A los Ok, amigos sí de que Nuestra perfecto. Señora, el encuentro con Dios, brevísima pausa en este importantísimo tema. No tienen que perderse la tercera parte porque ya vamos a tratar de ver un poquito por qué en Jesús se daba esta naturaleza humana, naturaleza divina. Bueno, si le estoy diciendo bien, nos va a explicar nuestro invitado de hoy, el Padre Pierre Martínez Valencia, aquí en Hacia el Encuentro con Dios, hablando de Santa María, Madre de Dios. Continuamos ya con la última parte de Hacia el Encuentro con Dios, este importantísimo tema y apasionante, aunque nos pueda parecer que estamos un poquito cuesta arriba, pero bien nos viene guiando por este sendero nuestro invitado de hoy, el Padre Pierre Martínez Valencia, en esta conexión virtual, dadas las circunstancias, pero que nos viene muy bien para seguir aprendiendo acerca de Santa María, Madre de Dios. Padre, nuevamente bienvenido, gracias por ir a nuestro ritmo, tratar de explicarnos, y hablamos de este tema tan importante que en Jesús, bueno, todos podemos entender que es una persona incluso naturalmente o vulgarmente hablando. Eso a nadie le queda duda, a sus coetáneos tampoco. Pero ya decir que era Dios
ya le costó la vida a nuestro Señor. Y hablábamos, usted nos explicaba de esta definición acerca de persona. Padre, Claro, le perfecto. damos la palabra. Gracias, Hernán. Entonces, me habías preguntado tú si yo conocía algún argumento para probar la existencia del alma, para demostrar, porque la existencia del alma, si bien la tenemos por fe en la Sagrada Escritura, pero es algo que se puede demostrar también, ¿eh? Mira, me acuerdo mucho, el padre Cornelio Fabro es un sacerdote que ya falleció, pero un gran comentarista de Santo Tomás de Aquino, un hombre sumamente inteligente. Bueno, él en un libro que se llama, me parece, Percepción y Pensamiento, no estoy muy seguro si es ese libro, ahora no recuerdo, se me cruzan los tantos por allí, pero un libro digamos, en el que él trata acerca de la cuestión del alma y qué sé yo, dice, demostrar que el alma existe no es tan difícil. Demostrar que mi alma existe no es tan difícil. Porque, por ejemplo, mi conciencia, mi vida interior, es la muestra más clara que existe mi alma. Ya está. Ahora, tu alma, Hernán, no sé si existe. Claro. Mi alma, con este argumento, mi alma, o sea, mi conciencia, mi vida interna, lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo hago, quién soy, todas mis experiencias, todo mi mundo interno es la muestra más clara que existe mi alma. ¿Me entiendes? Ahora, pero sí existen argumentos posteriores. Santo Tomás de Aquino va a utilizar un argumento muy sencillo. En principio dice, todo lo que se mueve por sí mismo, con un tipo de movimiento inmanente y teleológico, ya te lo voy a explicar, no te preocupes, es ser viviente. O sea, todo ser que se mueve por sí mismo, con un movimiento que surge de uno, no es que lo han movido, sino que surge de uno, Inmanente. y con un movimiento teleológico, es decir, que obedece a una finalidad, Ajá. es un ser viviente. Entonces tú ahora aplícalo a un microbio, aplícalo a un animalito, a una plantita, a un ser humano. Ahora, todo ser que vive se diferencia de los seres que no viven. Hay una gran diferencia entre el viviente y el no viviente. ¿Y qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que? Pues que hay un principio interno en los seres que viven y que dura el tiempo que dura y que al terminarse se acaba ese viviente. Es un principio, entonces, que le da la posibilidad de vivir. Sin ese principio no podría vivir. Todo lo material, o sea, no todo lo material vive. Hay cosas materiales que viven y cosas materiales que no viven. ¿Cuál es la diferencia? Que las cosas que viven tienen un principio que los hace vivir. Por eso se llaman vivientes. Ahora, ¿cómo se llama ese principio motor que les da vida? Se llama alma, porque la palabra alma viene de la palabra anima, latina, que significa lo que anima, lo que da vida. Todo ser que vive tiene alma. ¿Ok? Ahora hay una gran diferencia entre el alma vegetal, el alma animal y el alma del hombre, ¿no? Pero ya está, ya que hay un principio clarísimo. Perfecto. Una persona que muere, la gran diferencia, ¿eh? Una persona que muere no tiene signos vitales. El movimiento es la expresión más clara de la vida. El movimiento interno, el corazón, las funciones, digamos, cardíacas, las funciones cerebrales, las funciones de los riñones, de los pulmones, todas esas cosas son las muestras más claras de que un ser vive. Cuando deja de haber ese principio, todas esas cosas terminan. Entonces, no es muy difícil de darse cuenta de que el alma existe. Excelente. Ahora, que digan una cosa es otro cantar y no es nuestro tema aún, ¿cierto? Pero bueno, entonces, alma y cuerpo forman la naturaleza humana. Ahora, la divinidad, decíamos, está conformada por Dios, totalmente. Dios no tiene divisiones. Dios es simple, es todo, toda la esencia divina, ¿sí? Ahora bien, la naturaleza humana está en Jesús porque es el Hijo de María, así dice la Biblia. Era un hombre, es un hombre, el Hijo del hombre. Pero, segunda cosa, también es Dios, porque así lo dice. Ajá. El Verbo se hizo carne, Ajá. ¿no? Envió Dios a su Hijo, el Emanuel, el Dios con nosotros, tantas citas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que entonces esas dos cosas se encuentran en esta persona? ¿Cómo es la naturaleza humana y la naturaleza divina que se encuentran en esta persona? Bueno, porque Jesús es una persona, no son dos personas. Tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero es una persona. Ahora, pregunto, ¿es una persona humana? No, es una persona divina. Porque lo que lo hace, digamos, lo que lo hace ser este individuo
es la divinidad. Entonces Jesús no es persona humana, es persona divina. Pero es persona divina, y eso es lo que hace que María también esté en conexión con la divinidad. Es persona divina, porque ese humanito que nació, que se engendró en el seno de María, ese humanito es una persona divina. Si fuera persona humana, no sería Dios. Si fuese una persona humana y estuviera unida a la divinidad, sería un hombre en gracia. ¿Me entiendes? O sea, un hombre que vive en gracia de Dios. Es lo que pasa con nosotros. Somos personas humanas que tenemos la participación de la naturaleza divina. Vivimos en gracia de Dios. Y Jesús no era eso. Porque si fuera así, no nos hubiera salvado. Jesús es hombre y es Dios. Pero ¿cómo puede ser un hombre Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo puede sostener un hombre la divinidad? Dios mío. Claro. Porque es persona divina, que asumió la naturaleza humana y se unió sin dejarla, sin romperla, sin destruirla, sin cambiarla, sin hacer un tertium quid, sin hacer una tercera cosa distinta. Se unieron la naturaleza humana y la dejaron la naturaleza humana tal cual era. Y se unió la naturaleza divina, la asumió, dice, digamos, fue asunta la naturaleza humana en la naturaleza divina, en una unión que se llama unión hipostática. La palabra hipostática significa persona, personal, o sea, en la persona de este individuo, de este Jesús de Nazaret que caminó hace 2000 años con nosotros, que comió, que lloró, que vivió, que rió, que sufrió y que murió por nosotros. En ese supósito, en ese individuo, ahí está la divinidad y la humanidad, completitas. Y como es una persona, y esa persona nació de María Santísima en cuanto a la humanidad, porque en cuanto a Dios no nace, Dios es eterno. En cuanto que esa persona tenía su naturaleza humana y su naturaleza humana nació, fue engendrada y nació, entonces tiene una mamá. Y esa mamá es María. Entonces, María es madre de la persona, pero no de la persona, pero no de la naturaleza divina, sino de la naturaleza humana de esa persona. Pero como están unidas, y no puedo decir, a ver, María es madre de la cabeza, pero no es madre del cuerpo de Jesús. María es madre del bracito de Jesús, no es madre de todo el cuerpo. No, porque la unión hipostática, la unión de la persona hace que sea un solo ser, persona, un solo individuo. Entonces, al ser madre de este elemento, que es el elemento humano, y al ser una persona, aunque divina, María toma la titularidad de ser madre de esa persona. Wow. ¿Entiendes? Entonces, esa es la doctrina católica. Esa es la doctrina que peleó San Atanasio, que luchó contra los arrianos y contra los nestorianos. Esa es la teología católica, la teología que te dice que una mujer, que solamente es una mujer, de repente se hizo madre porque engendró humanamente a alguien que no era solamente humano, que era Dios. Esto, padre, que es como un shock, ¿no? Pero que le ha tomado a la Iglesia también años el llegar a esta conclusión que usted nos explica, y hasta luchas y confrontaciones. Pero si nos lo podría repetir, porque claro, así uno entiende que María es madre de un Jesús que posee, a ver si lo digo bien, a ver, no soy buen alumno, pero tiene estas dos naturalezas. Claro. ¿No? Esa persona de Jesús no lo puedo separar, por un lado, que fue una de las herejías de los principios también, padre, ¿no? Sí, claro, por eso decíamos un momento, ahondar en María es ahondar en Cristo. Y aunque nos cuesta un poquito, creo que sería importante que repita por eso esta conclusión importante que acaba de decir. Padre, por favor. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ponerlo ahora desde otro ángulo. Genial. Vamos a verlo, tratar de verlo más sencillito, ¿ya? María Santísima recibe un ángel. Ese ángel le dice que ella va a ser madre de uno que es santo, de uno que es el Dios con nosotros. Ese es el Hijo de María. No deja de ser humano, porque María no engendra ángeles, María no engendra dioses, ¿me entiendes? María engendra hombres, es naturaleza. Dios se quiso servir de esta mujercita tan especial, tan linda, tan sencilla y tan sabia, que la hizo ser madre de un ser que era humano, porque ella le proporcionó lo humano, ¿eh? María le proporcionó lo humano a Jesús. No hubo nadie más. Y Dios no quiso que hubiera varón. Dios podría haber dicho, bueno, que sea San Josecito, que se haya juntado con la Virgencita y los dos que hayan tenido... Eso hubiera sido lindo. O sea, ¿cuál era el problema? No había ningún drama. Pero nosotros no vamos a pelearnos con la Biblia.
Así es, La Biblia dice que San José no participó así es. y que solo María Santísima, y dice la Biblia, ella concebirá y dará a luz del Espíritu Santo. Entonces, ella es la única que ha provisto a este ser que ha nacido, que es humano, le ha provisto sus huesos, su sangre, su ADN El ADN, viene de, sí. ¿sí? Su ADN viene de María, solo de María, no de San José, no de otra persona, solamente de María. Pero resulta que esta persona que ha tenido su ADN, sus huesitos, su carne, su sangre de María, no es solamente un ser humano. La Biblia nos dice, esta personita que ha nacido, resulta que no es solamente una personita humana, no es personita humana, es persona divina, es Dios. En Dios se identifica la naturaleza con las personas. No, eso es ya Trinidad. No quería meterme en este asunto, pero al menos lo nombro. En Dios se identifica la naturaleza con la Trinidad de personas, pero es la segunda persona la que se encarna. Entonces, como es persona, acuérdense que persona, ¿qué significaba? Individuo. No es algo nebuloso, no es la humanidad, sino es un individuo que tiene naturaleza divina, no naturaleza humana. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es un individuo que posee la naturaleza divina. Y entonces se ha unido la naturaleza divina y la naturaleza humana en esta personita, que es la persona divina. Jesús. Entonces, eso completa, ¿no? La revelación, completa la realidad de la obra de Dios. Por eso es que los santos padres, Santo Tomás, cuando hablan acerca de esto, dicen, esta obra es más grande que la creación. Wow, es verdad. Porque la creación fue crear las cosas de la nada. Magnífico, maravilloso, espléndido. O sea, qué cosa increíble que de la nada salió el ser. Y los seres que participan de Dios en abundancia. Pero hay algo más maravilloso. Que Dios, sin dejar de serlo, sin pasar a ser otra cosa, se hizo hombre y caminó con nosotros como hombre, porque como Dios no camina, como Dios no muere, como Dios no padece, pero se puede decir que Dios padeció, que Dios murió, sí, porque estaba unido a la naturaleza humana, porque no son dos, es uno. Eso es lo bárbaro, lo importantísimo. Entender que Jesús es uno, no son dos. Podemos distinguir lo humano y lo divino, pero es una persona, es un ser. Entonces, en cuanto a eso, María es madre de ese ser, ¿o no? ¿De Claro. quién es madre, pues, María? O sea, o es madre de una parte. Por eso decía, es madre del tronco para arriba, no es madre de los pies. No, no existe. Es madre de todo, de esta persona. Y esa persona es divina. Por eso es madre de Dios. Pero decimos, ¿es madre de la Trinidad? Por supuesto que no. No es madre de la naturaleza divina. No es madre del Padre Celestial ni del Espíritu Santo. Por eso los hermanos protestantes allí derrapan. Porque no estamos diciendo que es madre del Padre y del Espíritu Santo. No. Es madre del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se encarnó. Si no se hubiera encarnado, no sería madre del Hijo de Dios. Que esto abre otro misterio así de grande, porque claro, en la Trinidad está esa conjunción de personas, ¿no? Claro. Pero Bueno, la segunda, y ahí es meterse, pero bueno, yo creo que valdría la pena en algún momento tratar de dar ciertas luces hasta donde la claro que razón sí. lo puede. Padre, me están marcando el tiempo para despedirnos. ¿Esto qué consecuencias el tener entendido, al menos haber contemplado lo razonable que es nuestra fe? No es que me lo saco de la manga, no es una imposición meramente de un papa, de un obispo, no es una mariolatría. Ustedes creen ciegamente, son idólatras. Ya hemos visto todo lo razonable que es, y eso que lo hemos hecho muy digerible y se lo agradecemos. Pero esto, ¿qué consecuencias debería traer Ya. para nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor mi Sí. relación con María ha estado así fría, no lo sé, Padre, le queremos escuchar, le escuchamos. Sí, ya. Nos quedarían algunas cosas más que, por ejemplo, hablar de la historia, de cómo surgen todas estas cosas de la especulación, con las herejías, con lo que enseñó la Iglesia, con los concilios, que bueno, sería cosa, también es muy bonito, te aseguro, Por entender esto supuesto. porque ayuda mucho. Pero vamos ahora a la práctica. ¿A qué te lleva esto? Primero al reconocimiento de quién es Jesús. Jesús no es un hombre solamente, no es un gran estadista, no es un gran moralista, no era un profeta que caminaba predicando la caridad. No, ese no es Jesús. Jesús es Dios.
Miren, decía también Monseñor Fulton Sheen en un libro que se llama Vida de Cristo, los mesías de las otras religiones, todos dijeron que no eran Dios, ¿no? Mahoma dijo, yo no soy Dios, yo soy el profeta, Alá es el Dios. No sé, el Buda, ¿cierto? Decía que él no era Dios, él era sencillamente un alguien en donde se encarna, qué sé yo, ¿no? Un poco la divinidad o algo así. Pero solamente hubo un Mesías que dijo que era Dios, Jesús, y lo demostró con sus actos. Las cosas que dice Jesucristo son o de un Dios o de un loco. ¿Qué hombre te puede decir, deja padre, madre, hermanos, hermanas, y si no los dejas, no eres digno de mí? ¿Qué hombre puede decir, quien quiera su vida la perderá, pero quien su vida, ¿no?, la pierda por mí, la salvará? ¿Qué hombre te puede decir una cosa así? ¿A qué hombre puedes seguir? Puede haber un hombre muy virtuoso, un hombre que te lleve a grandes ideales, pero este hombre lo que decía eran cosas divinas. ¿Qué hombre va a decir? ¿Y quién le va a creer a un hombre que te diga, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán? ¿Qué hombre te dice eso? O más, cuando Jesucristo dice en el sermón, ¿no?, del pan de vida, yo soy el pan, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué hombre te dice eso? Cómete un poquito de mí. ¿Me entiendes? Claro, De hecho, los judíos lo entendieron así. un demente o un Dios, no cabe términos medios. Exactamente, exactamente. No se puede creer en el Jesús de la Biblia si no se cree en Dios. Jesús de la Biblia no es un hombre solamente, es Dios. Perfecto, ¿Ok? perfecto. Y esto nos lleva a contemplar, ¿no? Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Y quién es esta que sirvió para que llegase este hombre? O sea, claro que la diferencia es inmensa. Claro. Es inmensa porque es la diferencia entre, mira, otra cita de Fulton Sheen que me encanta. Fulton Sheen. Jesús es el sol, María es la luna. ¿Qué es la luna sin el sol? ¿De qué sirve la luna? Es un astro apagado sin el sol. Así es, Pero ella tiene la luz del sol. así es. Eso es María. Qué bello, qué bello. Jesús es el sol. ¿Qué haríamos? Él es la luz. Qué bello. ¿Qué haríamos nosotros sin la luz? Pues, Pero claro. Pues Padre, con esto nos quedamos, creo, con este ejemplo bellísimo que nos ilumina, pero para seguir, como usted ha dicho, quizá podemos todavía ahondar un poquito más, repasar, porque esto hay que asentarlo y ver su influencia en la historia con las herejías que, por cierto, como usted mismo recordaba, se suelen repetir y esto va a pasar, incluso ahora mismo la herejía contra el hombre, la ideología de género Claro, que ha pasado. Padre, claro. le invitamos para un próximo encuentro y gracias no, por por hablarnos favor. de María y de todo lo que nos comparte siempre sobre la fe y le pedimos la bendición para todos los amigos que están también en casa para que nuestro amor a la Virgen se incremente siempre. Exacto. A rezarle mucho a María, porque rezarle mucho a María es acercarse a Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Muchas gracias. hasta pronto, Padre Pierre Martínez Valencia. Hasta pronto, Hernán. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan de nuestra sintonía las 24 horas al día, 7 días a la semana, nuestras plataformas también, para que podamos conocer y amar a María. Con nosotros, si Dios quiere, hasta una próxima ocasión en Hacia el Encuentro con Dios.